siglo de existencia, la sociología de la comunicación sigue presentando diferencias en cuanto a sus componentes: mensajes, emisores, medios, tecnología y redes sociales. Lo iniciado por dos escuelas, la americana y la europea, continúa creciendo y ampliando sus aspectos de investigación, brindando nuevas teorías y metodologías. Todo inició en Alemania en 1910, cuando Max Weber realizó estudios sobre periodismo, primeros pasos de la sociología de la comunicación en el viejo continente. 12 años después, en 1922, ya en Estados Unidos y mediante la obra Public Opinion de Walter Lippmann, se iniciaban los estudios sobre la comunicación en América. Previo a esas dos fechas ya se habrían realizado investigaciones a nivel de la prensa para poder analizar su estructura, pero que no pueden llegar a englobar el término de comunicación de masas. Por un lado, la escuela europea observa las relaciones entre la estructura social y el conocimiento, y entre la estructura social y los comunicadores. Mientras que la escuela americana se basa en la investigación empírica y sus investigaciones se dan por el empirismo y pragmatismo. A partir del inicio de la sociología de la comunicación, se han dado investigaciones que han marcado el campo temático. En 1937 se comienza a estudiar el impacto de la opinión pública en el día a día. En la década de los 40, los estudios se dirigen a conocer los efectos de la mass media y el estudio de las audiencias. Luego se realiza el análisis psicológico sobre los cambios de opinión y actitudes de las audiencias ante mensajes periodísticos. Había muchos aspectos comunes entre ambas escuelas. En los últimos 25 años, y más allá de las diferencias entre la visión europea y americana, lo resaltante se ha dado a partir de la tecnología. Esta ha moldeado las sociedades actuales, especialmente por la tecnología audiovisual. Primero a través de los medios televisivos y luego por la llegada de la web. Se han reducido las distancias en todo el mundo y se han ampliado las investigaciones sobre los componentes de la comunicación. El continuo estudio en el campo de la sociología de la comunicación ha generado una inevitable construcción a la sociología, ofreciendo aportes a ambas partes e incrementando los métodos y áreas de estudio. Podríamos mencionar al Harold Garfinkel, quien considera que el individuo define las situaciones, genera una idea y actúa de acuerdo con ella ante las acciones que se le presenten en la sociedad. Como hemos visto hasta ahora, la sociedad de la comunicación abarca muchas áreas de investigación, lo cual hace difícil organizarla académicamente en una sola rama de estudio. Por esto, aparecen diversas asignaturas y en distintos grados. Esta misma variedad hace que sea difícil la profesionalización de esta disciplina, por lo que no hay una sola especialización. La relevancia de la sociología de la comunicación para entender a las masas y entender sus procesos comunicativos hace relevante esta disciplina para áreas como la política o la cultura. La política se sirve de esta para llegar mejor a los individuos, pues va conociendo sus relaciones, sus comportamientos y hacia dónde se va dirigiendo. De la misma forma, la cultura la usa para ver por dónde se encaminan sus individuos. La importancia de esta sociología sobre las personas genera el interés de los medios de comunicación para cubrir los eventos, congresos, donde se den a conocer mayores estudios. Lamentablemente, esas actividades se quedan en el espacio académico, lo cual se representa en las publicaciones de libros y revistas especializados que no llegan a la mayoría de las personas. Esto es extraño, pues son las sociedades quienes deberían estar más preocupadas en cómo nos comunicamos y no dejar el tema a pocos. Finalmente, podemos decir que en lo que va de este siglo se han dado algunas corrientes que merecen ser resaltadas, como la de la economía política de la comunicación, que analiza el negocio de la comunicación para generar ideas. Además tenemos a la teoría de la comunicación humana, que señala que siempre transmitimos información, pues nunca dejamos de comunicar. En general, estas nuevas teorías deben tener en cuenta la tecnología y las redes sociales, pues estas van generando grandes cambios en las audiencias de forma constante. En conclusión, la sociología de la comunicación debe tener en cuenta las teorías que lo han generado, al igual que las investigaciones que la han moldeado a través de los años, pero teniendo siempre presente que ahora la tecnología modifica rápidamente la forma de comunicación de las masas. La comunicación involucra actores. Difícil a comunicarse a nadie. Pero el propósito muchas veces no es completamente verdad eso, porque a veces uno quiere crear una canción o un libro, un texto o cualquier cosa y no necesariamente necesita a otra persona. Pero en buena parte funciona solo entre actores, entre más de una persona. Entonces yo creo que a partir de eso hay un vínculo de entender más entonces el contexto de la comunicación, cómo es eso no en un sitio frío, porque también se podría estudiar la comunicación en un sitio estéril, como una ciencia entre gotas, pero no, pero entre la sociología entonces uno sabe que es más complicado, que es más, no es ingeniería, no es mecánico, aunque tiene mucho que ver, pero ahí combinándolo con la comunicación, creo que se complejiza un poco y se entiende un poco más, en manera más, ¿verdad? Entonces también hay ciclos de estas comunicaciones.
en parte es la modernidad. Entonces cuando vemos la entrada del telégrafo, donde uno se puede comunicar a distancia, el radio, y yo diría, para la academia, yo diría a partir de los años 80, tal vez en buena parte porque gobiernos trataban de entender mejor la comunicación para su propio beneficio, y eso fue más o menos los años 70, 80. El problema, creo yo, es que justo entró fines de 80, en los 90, el comienzo del internet y todo ese fenómeno hizo que ni las propias empresas y mucho menos los gobiernos tuvieron algún tipo de control. Nunca tuvieron mucho control. Trataban de tener control sobre el teléfono, con impuestos y otras maneras. Pero ahora con las redes nadie puede poner un impuesto en el WhatsApp. La policía no puede regular, no puede pedir, no puede sacar. Entonces ahí sí la tecnología ha sobresaltado, en parte a partir de los años 80, pero ahora mucho, mucho más. Y estamos entrando otra vez, yo creo, en una etapa nueva. Las redes forman gran parte de nuestra comunicación, pero hasta ahora, poco a poco se lo están haciendo, pero hasta ahora la academia, la sociología no sabe cómo aprovechar bien sistemáticamente, académicamente, con estas nuevas maneras de cómo comunicar. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a estudiar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram? Puedo estudiar tu cuenta, pero eso es tu cuenta. ¿Y cómo voy a estudiar 10 se puede hacer en otros campos, encuestas y todo, pero tratar de entender esta cuenta en relación a las otras cuentas, por ahora, los estudios que yo he visto, y seguramente hay otros pero es bien, bien difícil. Y por eso entonces, cuando las redes entran en los campos sociales como la política y en otras cosas, si no entendemos bien, porque es bien difícil, vas a darme tu código, tu password, vas a darme todo, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de entender? Hemos tenido larga historia de experimentos y entender la sociología y la psicología con diferentes tipos de experimentos. Pero esto ya estamos hablando de una pared un poco más fuerte. Tú no me vas, te digo, dame tu código, es una sonrisa porque no lo... Al mismo tiempo, no sabemos cuánto y cómo va a cambiar. En Estados Unidos, yo pensé que era el chiste, pero sí es serio. Para algunos que están entrando, para algunas visas, te piden tus cuentas. Prenda prenda tu teléfono aquí y deja todas sus contraseñas ahí para revisar. El efecto más grande de la tecnología en la comunicación ha sido lo que es la inmediatez. Siempre ha existido la comunicación, ¿no? Desde siempre está la comunicación. Sin embargo, la tecnología ha permitido que el proceso sea en un tiempo mucho más corto, ¿no? Con el pasar de los años, tanto los celulares como el internet han permitido de que que grandes cantidades de información lleguen en mucho menos tiempo, ¿no? Desde el emisor al receptor, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en nuestros celulares, que ahora podemos estar al tanto de las noticias que suceden al otro lado del mundo, cosas que suceden alrededor de todo el mundo, y lo podemos saber en un instante, ¿no? Cosa que años atrás demoraba mucho más, ¿no? El proceso de llegada de la información. Creo que ese es el efecto más importante de tecnología en lo que es el proceso de comunicación. La pregunta 2 es: ¿qué tan importante es la sociología para la comunicación? Creo que lo más importante, ¿qué tan importante? Bueno, la sociología de por sí estudia qué hacen los colectivos sociales, ¿no? Influenciados bajo el contexto. Entonces creo que es importante para la comunicación en tanto que justamente el contexto es lo que muchas veces determina de qué manera nos comunicamos, ¿no? Cada persona cómo se comunica, ¿no? Depende de dónde ha nacido, dónde vive, con quiénes conversa, es que define mucho de qué manera se comunica con otros, ¿no? Que muchas veces estos políticos no usan directamente sus cuentas, sino contratan a alguien
que se encarga de escribir los mensajes, ¿no? O de responder a la gente. Yo creo que es más bien una falta de conocimiento de cómo usar estas redes. Por eso es que no saben comunicarse bien, ¿no? También definiendo comunicarse bien en el sentido de poder hacer llegar sus mensajes al resto, ¿no? Como proceso de comunicación, creo yo. Pero no todos. Hay algunos que sí han sabido usar muy bien las redes sociales y que creo que justamente, paradójicamente, son los más jóvenes, ¿no? Los congresistas más jóvenes que tienen mejor uso de estas redes sociales. Y también creo que influye bastante la edad, porque obviamente los más jóvenes tienen mayor contacto con los aparatos, con la tecnología, tienen mucha más facilidad de uso de redes. Si bien la tecnología ya se ha vuelto el medio o las herramientas electrónicas se han vuelto como que la herramienta más usada para comunicarte, no creo que seamos incapaces de comunicarnos sin tecnología. Si por alguna razón desapareciera, no tuviéramos electricidad, no pudiéramos tener nuestros aparatos electrónicos y por ende no pudiéramos usar el internet, yo creo que aún así podríamos seguir comunicándonos. O sea, hay muchos métodos de comunicación que tal vez hemos dejado de usar justamente por los avances, ¿no? Por la tecnología que está al alcance de nuestras manos, pero no son todos los métodos, y el hecho de usar un celular para estar informados o para comunicarnos con otros, que ya no sepamos cómo escribir una carta.